Imagina un reino al borde del colapso, Inglaterra a punto de ser aniquilada por una marea vikinga imparable. Un solo hombre se alzó. A menudo relegado a los anales de la historia, su legado resuena con una fuerza que pocos monarcas han logrado igualar. Pero, ¿quién fue realmente este hombre, este santo, este rey que detuvo el apocalipsis? Descubre la épica historia de San Alfredo el Grande, el último bastión de Occidente. Quédate para revelarlo todo. La oscuridad se cernía sobre Inglaterra, una noche gélida y voraz que amenazaba con devorar cada vestigio de su identidad. El telón de fondo para el nacimiento de Alfredo, en el apacible Wantage de Berkshire en el año 849, no era precisamente un presagio de la tempestad que su vida habría de enfrentar. Era el hijo menor del rey Etelwulfo de Wessex, un reino que, a pesar de los constantes rumores y las incursiones esporádicas de los nórdicos, aún gozaba de una relativa paz. Sin embargo, esa tranquilidad era una ilusión frágil, una balsa a la deriva en un mar cada vez más embravecido. La Europa del siglo IX era un crisol de culturas en conflicto, y la marea vikinga, que ya había engullido vastas extensiones del continente, se preparaba para asaltar las costas anglosajonas con una ferocidad sin precedentes. Desde sus primeros años, Alfredo no encajaba en el molde de un príncipe tradicional. Mientras sus hermanos mayores, destinados a la sucesión, se preparaban para la guerra y la administración del reino, Alfredo mostraba una inclinación inusual hacia el saber. Era un niño de salud frágil, atormentado por una dolencia crónica que lo acompañaría toda su vida, una debilidad física que contrastaba con la agudeza de su mente. Esta fragilidad, lejos de ser un impedimento, quizás lo empujó hacia los libros, hacia la reflexión, en un tiempo donde el músculo y la espada eran los únicos argumentos válidos para un futuro rey. Se dice que su madre, Osburh, una mujer de profunda piedad y notable cultura, fue quien encendió en él la llama del conocimiento, ofreciéndole un libro de poesía anglosajona como recompensa al primero de sus hijos que aprendiera a leerlo. Alfredo, con una determinación que ya anunciaba al hombre que sería, fue el que ganó esa preciosa recompensa, un tesoro más valioso para él que cualquier joya. Esta anécdota, aunque quizás idealizada por los cronistas posteriores, nos revela la semilla de una curiosidad intelectual que pocos monarcas de su era poseían. En un periodo donde la alfabetización era una rareza incluso entre la nobleza, su precoz amor por las letras y las historias, los anales de la historia y los cantos heroicos de su pueblo, lo diferenciaba, forjando un líder con una visión más allá del simple campo de batalla. Pero la vida de un príncipe en el siglo IX no se limitaba a los salones de aprendizaje. A una edad temprana, con apenas 4 o 5 años, Alfredo emprendió un viaje extraordinario, un periplo que lo marcaría profundamente. Viajó a Roma. No una, sino 2 veces. La primera, en el año 853, cuando fue enviado por su padre para ser confirmado por el Papa León IV. Este encuentro no fue una mera formalidad, se cuenta que el Papa, viendo en el joven príncipe un espíritu excepcional, lo ungió como rey, un gesto profético que resonaría con fuerza décadas después y que, sin duda, nutrió en el joven Alfredo una conciencia de su destino y de su papel providencial. 2 años más tarde, en el 855, regresó a Roma, esta vez acompañando a su padre, el rey Etelwulfo, en una peregrinación extendida que incluyó una estancia de 1 año en la ciudad eterna. Estas experiencias tempranas, exponiéndolo a la magnificencia de la Roma papal y a la sofisticación de una cultura más allá de las rudas fronteras de Wessex, le otorgaron una perspectiva única. Vio las ruinas de un imperio milenario, la organización de una iglesia poderosa y transnacional, la vitalidad de centros de saber que habían preservado el conocimiento clásico. Estas imágenes, estos sonidos, estas ideas, se incrustaron en su joven mente, sembrando las semillas de una visión de lo que un reino y una sociedad podían llegar a ser, mucho más allá de la mera supervivencia tribal o la defensa de los límites. Roma le mostró la posibilidad de un orden, de una ley, de una cultura que trascendiera la barbarie. Mientras Alfredo crecía, el horizonte de Inglaterra se oscurecía progresivamente.
La Gran Hueste Pagana, una confederación de ejércitos vikingos, había desembarcado en las costas de Estanglia en el año 865, no ya con la intención de saquear y retirarse, sino de conquistar y asentarse permanentemente. Era un tipo de amenaza completamente diferente, una ola imparable de guerreros sedientos de tierra y poder que barrió los reinos anglosajones uno tras otro con una eficiencia devastadora. Northumbria cayó, su capital, York, se convirtió en un centro vikingo. Estanglia fue sometida, y su rey, Edmundo, martirizado. Mercia, aunque logró resistir por un tiempo y comprar la paz con oro, terminó cediendo a la presión y a la imposición de tributos, convirtiéndose en un estado vasallo. Wessex, el reino de Alfredo, el hogar de su linaje y la cuna de su cultura, era el último bastión independiente, la última frontera de la resistencia anglosajona, una isla solitaria en un mar de conquista nórdica. Los años que precedieron a su ascensión al trono fueron una brutal escuela de guerra. Sus hermanos mayores, destinados a reinar antes que él, se vieron directamente enfrentados a la Gran Hueste. Etelwulfo, su padre, había muerto en 858. Le sucedieron a Etelbald, luego a Etelbert, y finalmente a Etelred. Cada uno de ellos heredó una situación más precaria que el anterior. Alfredo, aunque el más joven y el menos esperado para ascender al trono, no se mantuvo al margen. Sirvió a su hermano a Etelred como ealdorman, un comandante militar, y demostró una aptitud sorprendente para el liderazgo en el campo de batalla, así como una valía personal que impresionó a sus contemporáneos. Juntos, Alfredo y Etelred encabezaron la defensa de Wessex en una serie de enfrentamientos que forjaron el temple del joven príncipe y le enseñaron las duras lecciones de la guerra contra un enemigo formidable. La situación era desesperada. Los vikingos, expertos en la guerra relámpago, en la construcción de fortificaciones temporales y en la devastación psicológica, parecían invencibles. Sus drakkar, rápidos y eficientes, les permitían desembarcar tropas inesperadamente en cualquier punto de la costa o remontar los ríos, mientras que sus ejércitos, bien armados y disciplinados, eran un terror para las milicias anglosajonas, a menudo compuestas por granjeros y artesanos reclutados a la fuerza, cuyo principal objetivo era defender sus hogares, no expandir un imperio. El año 871 fue conocido por los cronistas como el Año de las 9 batallas, un periodo de implacable carnicería y resistencia desesperada, un testimonio de la brutalidad de la invasión y de la tenacidad anglosajona. Alfredo y Etelred se enfrentaron a los vikingos en una serie de encuentros sangrientos. La batalla de Asdown, a principios de ese año, es uno de los pocos momentos de victoria resonante en esa etapa oscura. En un día de feroz combate, cuando el rey Etelred estaba absorto en la oración y no podía unirse inmediatamente a la lucha, fue Alfredo quien tomó el mando, mostrando una iniciativa y un coraje extraordinarios. Con una audacia y una habilidad táctica que desmentían su juventud y su supuesta fragilidad, dirigió a las fuerzas de Wessex contra los vikingos, logrando una victoria crucial que detuvo, al menos temporalmente, su avance y les infligió una humillante derrota. Fue una demostración clara de liderazgo en la adversidad, una señal inequívoca de que en ese joven príncipe latía el corazón de un guerrero y un estratega nato. Pero la alegría de Asdown fue efímera, como casi todas las victorias anglosajonas de ese periodo. Pocas semanas después, en la batalla de Merton, el rey Etelred fue herido de muerte, sucumbiendo a sus heridas poco después, posiblemente en Semana Santa de 871. La corona de Wessex, ahora una carga pesadísima, recayó sobre los hombros de Alfredo. No había elección. Con el reino en ruinas, las ciudades saqueadas, los campos arrasados y los vikingos acampando en el corazón de su territorio, el liderazgo era una responsabilidad que no podía eludir, un deber que le imponía el destino y la desesperación de su pueblo. El año 871 vio a 4 de sus hermanos ocupar el trono de Wessex, y en abril de ese mismo año, el último de ellos, Etelred, yacía muerto. A sus 22 años, Alfredo no heredaba un reino de paz y prosperidad, sino un trono manchado de sangre y cenizas, un reino al borde de la aniquilación total. La elección, si es que la hubo, fue puramente pragmática. Era el único de la línea real con la capacidad,
la experiencia militar y la voluntad de asumir el mando en una situación tan extrema. Su ascensión al trono no fue una coronación festiva, sino el inicio inmediato de una lucha por la supervivencia que duraría años. Los vikingos, lejos de verse desalentados por sus bajas, redoblaron sus ataques, sintiendo que la debilidad del nuevo rey podría ser su oportunidad. El recién coronado rey Alfredo se encontró inmediatamente en una posición insostenible. Sus ejércitos estaban agotados por el incesante año de las 9 batallas, su tesoro vacío, y la moral de su pueblo, al borde del colapso. En sus primeros meses como rey, Alfredo se vio forzado a pagar a los vikingos un danegeld, un tributo en plata, para ganar tiempo. Era una estrategia humillante, un reconocimiento tácito de su debilidad momentánea, pero absolutamente necesaria para reorganizar sus fuerzas y planificar su defensa. Este no era el ideal de un rey guerrero, un monarca que se lanzaba a la batalla, pero Alfredo entendía la necesidad de la flexibilidad y la pragmatización frente a un enemigo implacable. Comprendió que la vida de su pueblo valía más que el orgullo de un rey. La tregua comprada fue, como era de esperar, frágil y de corta duración. Los vikingos, liderados por figuras temibles como Guthrum, Halfdan y Ubba, no buscaban la paz, sino la dominación definitiva. Usaron el respiro para consolidar su control sobre los territorios conquistados y para planificar la siguiente fase de su avance sobre Wessex. En los años siguientes, Alfredo se vio atrapado en un juego del gato y el ratón, luchando sin tregua para mantener la integridad de lo que quedaba de Wessex. Libró batallas, algunas ganadas con un coste enorme, muchas perdidas en una danza mortal con el destino de su pueblo. En ocasiones, parecía que la suerte le sonreía, pero cada victoria era efímera, cada tregua una mera pausa antes de la siguiente embestida nórdica, que siempre llegaba con renovada ferocidad. La situación alcanzó su punto más bajo en el invierno de 878. El gran ejército vikingo, bajo el mando de Guthrum, lanzó un ataque sorpresa en Chippenham, donde Alfredo celebraba las fiestas navideñas. Fue un golpe devastador, ejecutado con una brutalidad calculada y una astucia táctica que tomó a todos por sorpresa. El ataque pilló completamente desprevenidas a las defensas de Wessex. La corte real fue dispersada, muchos fueron asesinados, y Alfredo mismo se vio obligado a huir para salvar su vida, con solo un puñado de leales seguidores. Este fue el nadir de su reinado, el momento más oscuro, cuando la esperanza parecía extinguirse por completo para el pueblo anglosajón. El reino de Wessex, hasta entonces el último bastión, se desmoronaba. Sus fortalezas cayeron una tras otra, sus tierras fueron ocupadas, y la población, desmoralizada, creyó que el fin había llegado, que la profecía de la aniquilación se había cumplido. Durante varias semanas, Alfredo fue un rey sin reino, un fugitivo escondido en las ciénagas y marismas de Athelney, en Somerset. Era un lugar remoto e inhóspito, un refugio natural que ofrecía una precaria seguridad contra los implacables vikingos que rastreaban cada rincón de lo que una vez fue su dominio. La humedad, el frío y la constante amenaza lo mantuvieron al borde de la desesperación, pero nunca lo doblegaron. La leyenda de Alfredo y las tortas quemadas, aunque probablemente apócrifa y producto de la idealización posterior, captura la esencia de este periodo de desesperación y la humillación personal del rey. Se dice que, disfrazado de campesino para evitar ser reconocido por los vikingos, fue acogido por una humilde mujer que le encargó vigilar unas tortas que se cocían en el fuego. Absorto en sus pensamientos sobre el destino de su reino y la abrumadora crisis que enfrentaba, Alfredo descuidó su tarea, y las tortas se quemaron, ganándose una merecida reprimenda de la mujer. Esta historia, a pesar de su inverosimilitud histórica, esconde una verdad más profunda, la humillación del rey, su proximidad con el pueblo llano en su momento más bajo, y la absoluta precariedad de su existencia en ese momento. Estaba tan cerca de perderlo todo que incluso las preocupaciones más mundanas podían eclipsar la majestad de su título. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad de su posición y de la dura realidad que enfrentaba su pueblo. Pero Athelney no fue solo un escondite, fue un crisol. En esas ciénagas desoladas, en medio de la desesperación y la soledad, Alfredo no se rindió.
Era un rey en la clandestinidad, pero no un rey derrotado. Desde su escondite, comenzó a organizar una resistencia. Envió mensajeros secretos a los Ealdormen y a los Tecns, nobles y terratenientes, leales que aún le quedaban, instándolos a mantener la fe y a prepararse para un contraataque que parecía imposible. Reclutó a los pocos hombres que pudo reunir, a aquellos que compartían su inquebrantable determinación de luchar por la supervivencia de su cultura, su religión y su libertad. En Athelney, lejos de la pompa y las presiones de la corte, Alfredo tuvo tiempo para reflexionar, para planificar y, sobre todo, para reafirmar su propósito. Comprendió que la supervivencia de Wessex no era solo una cuestión militar, sino una cuestión de fe, de identidad y de la preservación de todo un modo de vida. Se convirtió en el símbolo viviente de la resistencia anglosajona, la única esperanza en un mar de desesperación y la personificación de la voluntad de no someterse. Desde este punto bajo, desde esta aparente derrota total, el rey Alfredo comenzó a tejer la trama de su improbable regreso. No fue un acto de desesperación, sino el fruto de una voluntad férrea, de una inteligencia estratégica y de una profunda convicción. Se había forjado en la tormenta, su salud frágil no había cedido ante la presión, y su mente aguda había aprendido de cada error, de cada derrota. De príncipe a guerrero en las ciénagas, de guerrero a rey en la clandestinidad, y de ahí, a la única esperanza para un pueblo al borde del abismo. La invasión vikinga, que había amenazado con borrar a Inglaterra del mapa, había, paradójicamente, forjado al rey que la salvaría. La siguiente fase de su reinado no sería solo una lucha por la supervivencia, sino una audaz campaña para reclamar lo perdido, para construir un nuevo futuro sobre las cenizas de un pasado devastado, un renacimiento que definiría a una nación y a un hombre para siempre. La desesperación había alcanzado su punto más álgido. Las primeras campañas de Alfredo, marcadas por una sucesión de batallas encarnizadas y retiradas estratégicas, habían dejado a Wessex al borde del colapso. En el invierno de 878, los vikingos, bajo el liderazgo implacable de Guthrum, lanzaron un ataque sorpresa contra Chippenham, la residencia real de Alfredo. La guardia real fue masacrada, y el rey, con un puñado de fieles seguidores, se vio forzado a huir, refugiándose en las marismas inaccesibles de Athelney, un islote pantanoso en Somerset. Fue un momento de profunda humillación y casi total derrota. La leyenda del rey quemando los pasteles de una campesina, si bien apócrifa, captura a la perfección la imagen de un monarca desposeído, reducido a la condición más básica, lejos del esplendor de su corte. Wessex, el último bastión anglosajón, parecía condenado a desaparecer bajo la bota danesa. Pero Alfredo, aunque físicamente aislado, no estaba roto. Su mente, siempre ágil y tenaz, ya estaba tejiendo la red de una revancha que cambiaría el curso de la historia. Desde su precario refugio en Athelney, Alfredo no se limitó a sobrevivir, se dedicó a planificar. Entendía que los métodos tradicionales de guerra anglosajona, basados en levas rápidas de campesinos y la caballería de Tecns, eran insuficientes contra la movilidad y la brutalidad de las huestes vikingas. Era necesario un cambio radical, una revolución militar y estratégica que permitiera a Wessex no solo resistir, sino prosperar. Fue allí, en el corazón del pantano, donde se gestaron las ideas que sentarían las bases de una nueva Inglaterra. Alfredo no era solo un guerrero, era un estratega nato, un visionario con la capacidad de ver más allá de la batalla inmediata para comprender las implicaciones a largo plazo de cada decisión. Una de sus primeras y más ingeniosas innovaciones fue la profunda reforma del sistema de la FYRD, la milicia anglosajona. Tradicionalmente, la FYRD era una leva de todos los hombres libres aptos para el combate, convocados en tiempos de guerra. El problema radicaba en su naturaleza temporal, los hombres debían regresar a sus campos para la siembra y la cosecha, dejando al reino vulnerable. Alfredo, con una comprensión aguda de esta debilidad, dividió la FYRD en dos mitades. Mientras una mitad estaba en servicio activo, la otra regresaba a sus hogares para atender sus tierras, asegurando así que siempre hubiera una fuerza de combate entrenada y disponible sin desestabilizar la economía agrícola del reino.
Esta simple pero revolucionaria medida proporcionó una base militar más constante y profesional, capaz de reaccionar rápidamente a las incursiones vikingas y de mantener una presencia defensiva prolongada. No era simplemente duplicar la fuerza, era optimizarla, reconocer las limitaciones de una sociedad agraria y diseñar un sistema que las mitigara. Era el germen de un ejército permanente, aunque rudimentario, que superaría la fragilidad de las levas estacionales. Pero Alfredo sabía que un ejército por sí solo no era suficiente. Los vikingos eran maestros en el arte de la incursión, atacando ciudades desprevenidas y fortificándose rápidamente en plazas capturadas. La respuesta de Alfredo a esta amenaza fue quizás su legado arquitectónico más duradero, el sistema de Burs. Estas no eran meras fortalezas, eran una red interconectada de asentamientos fortificados estratégicamente ubicados en todo Wessex. Cada bur era diseñado para ser defendido por la población local y una guarnición militar. Sus muros de tierra, madera y piedra ofrecían protección, y su proximidad garantizaba que ningún punto del reino estuviera a más de un día de marcha de un lugar seguro. Los burs no solo servían como refugios durante las incursiones, eran centros de comercio, administración y población, atrayendo a comerciantes y artesanos, y revitalizando la economía local. Al final de su reinado, Wessex contaba con una treintena de burs, desde Exeter hasta Winchester, formando una columna vertebral defensiva y económica que transformaría la faz del reino. Esta fue una estrategia de defensa profunda, no solo repeliendo ataques, sino creando nodos de resistencia y desarrollo que hacían insostenible la ocupación a largo plazo por parte de los vikingos. La visión de Alfredo trascendía la simple contención, buscaba la resiliencia, la capacidad de su pueblo para recuperarse y prosperar incluso bajo la amenaza constante. Además de las reformas terrestres, Alfredo también reconoció la importancia del mar. Los vikingos llegaban por mar, y si Wessex quería asegurar sus costas, necesitaba una flota. Los primeros intentos de Alfredo en la construcción naval no siempre fueron exitosos, a menudo enfrentándose a barcos daneses superiores en diseño y experiencia marinera. Sin embargo, su persistencia sentó las bases para el desarrollo de una marina anglosajona. Mandó construir barcos más grandes, más estables y, lo que es crucial, con la capacidad de transportar más hombres y armas. Aunque esta flota inicial no lograría la hegemonía naval, fue un paso audaz y visionario, una señal de que Alfredo estaba pensando en la defensa de Wessex en todas sus dimensiones, anticipándose a las futuras amenazas. Con estas reformas en marcha, Alfredo, desde su aislamiento, comenzó a forjar alianzas y a reunir a sus fuerzas. No era una tarea fácil, la moral estaba baja, y muchos habían perdido la esperanza. Pero el carisma y la inquebrantable determinación del rey eran contagiosos. Mensajeros secretos fueron enviados a través de las tierras ocupadas por los daneses, llamando a los Tekns y a los hombres libres de Somerset, Wiltshire y Hampshire a unirse a él en Egbertstone, Piedra de Egberto, un punto de encuentro ancestral. Poco a poco, con un sigilo que rozaba la leyenda, las dispersas fuerzas anglosajonas comenzaron a converger. La narrativa del rey fugitivo que resurge de las sombras para liderar a su pueblo en la hora más oscura es un arquetipo poderoso, y Alfredo encarnó esa figura a la perfección. La campaña de la primavera de 878 fue un testamento a la audacia y el liderazgo de Alfredo. Emergiendo de Athelney, sus fuerzas marcharon hacia el este. La moral de sus tropas, revitalizada por la presencia de su rey, se elevó. Los anglosajones, largamente oprimidos, vieron en Alfredo no solo a un líder, sino a un símbolo de resistencia, la encarnación de su identidad y su fe. El encuentro decisivo no tardaría en llegar. El 6 de mayo de 878, cerca de Edington, en Wiltshire, las fuerzas de Alfredo se enfrentaron al ejército principal de Guthrum. Lo que siguió fue una batalla que quedaría grabada en la memoria colectiva de los anglosajones como un punto de inflexión, una victoria casi milagrosa contra todo pronóstico. La estrategia de Alfredo fue brillante en su simplicidad y efectividad. Sus hombres formaron un escudo en muro, una falange impenetrable de hombres armados con escudos entrelazados, capaces de absorber la ferocidad de la carga vikinga.
Guthrum, confiado en la superioridad numérica y la reputación de sus guerreros, lanzó asalto tras asalto. La batalla fue brutal, un choque ensordecedor de acero contra acero, de gritos de guerra y de la desesperación por la supervivencia. Pero los anglosajones, motivados por Alfredo que luchaba en las primeras filas, mantuvieron la línea. La disciplina y la cohesión de la FYRD reformada de Alfredo, que había sido entrenada y había esperado este momento, prevalecieron. Los vikingos, acostumbrados a la victoria rápida y a la desorganización de sus oponentes, se encontraron con una resistencia inquebrantable. A medida que la batalla se prolongaba, los flancos vikingos comenzaron a ceder, y la formación danesa empezó a resquebrajarse bajo la presión constante. Finalmente, tras horas de combate encarnizado, la línea danesa se rompió y Guthrum se vio obligado a huir, con lo que quedaba de su ejército, hacia su fortaleza en Chippenham. La victoria en Edington fue decisiva. Alfredo persiguió a los vikingos hasta Chippenham, sitiando la fortaleza durante 14 días. Sin provisiones y sin esperanza de refuerzos, Guthrum se vio obligado a rendirse. Las condiciones de paz impuestas por Alfredo fueron tanto pragmáticas como profundamente simbólicas. No buscó la aniquilación total de sus enemigos, una meta probablemente inalcanzable, sino su integración o, al menos, su neutralización. El resultado fue el Tratado de Wedmore, un acuerdo histórico que redibujó el mapa de Inglaterra y estableció un nuevo orden. Según los términos del Tratado de Wedmore, Guthrum y sus principales Tekns debían convertirse al cristianismo. Esta no era una simple formalidad, era una declaración de lealtad, una asimilación cultural y espiritual que Alfredo entendía como fundamental para la paz duradera. El propio Alfredo actuó como padrino de Guthrum en su bautismo, dándole el nombre cristiano de Aethelstan. Este acto de hermandad espiritual, forjado en la derrota militar, fue un golpe maestro. No solo despojó a los vikingos de su identidad pagana, una fuente de su ferocidad, sino que también los vinculó, aunque de forma tensa, a la red cultural y religiosa anglosajona. Más allá del bautismo, el tratado también delineó las fronteras del Danelaw, el área del este de Inglaterra que quedaría bajo control danés. Aunque esto significaba ceder una parte significativa del territorio inglés a los invasores, también representaba el reconocimiento formal por parte de los vikingos de la existencia y la soberanía del reino de Wessex. Por primera vez en décadas, había una demarcación clara entre las esferas de influencia anglosajona y danesa, estableciendo un periodo de relativa paz que duraría años. Edington y Wedmore no fueron el fin de la guerra, pero fueron el fin de la era de la invasión incontenible. Se pasó de una lucha desesperada por la supervivencia a una fase de coexistencia tensa y de reconstrucción. Con la amenaza inmediata contenida, Alfredo se embarcó en la monumental tarea de reconstruir un reino devastado. La victoria de Edington no era un fin, sino un comienzo. Wessex había sido saqueado, sus infraestructuras destruidas, su población diezmada y desmoralizada. El renacimiento de Wessex no fue un proceso rápido, sino una década de arduo trabajo y planificación meticulosa. Aquí, el sistema de burhs que había ideado en Athelney y que había comenzado a implementar antes de Edington, se expandió y se consolidó a gran escala. Estos burhs no solo eran baluartes defensivos, eran el eje de la recuperación económica y social. Al establecer puntos seguros para el comercio y la vida civil, Alfredo incentivó la repoblación de áreas devastadas. Mercaderes, artesanos y granjeros se sintieron lo suficientemente seguros como para establecerse y trabajar bajo la protección de las murallas. Las calzadas romanas, abandonadas durante siglos, fueron revitalizadas y conectaron estos centros fortificados, facilitando el movimiento de bienes y ejércitos. Cada burh tenía sus propias regulaciones, su propia guarnición y su propia economía, contribuyendo a una red de prosperidad y seguridad que abarcaba todo el reino. Este sistema, codificado en un documento conocido como la Burghalhadge, es un testimonio de la visión administrativa de Alfredo y su capacidad para organizar recursos a gran escala. La consolidación interna de Wessex también requirió una reforma legal. Alfredo entendió que un reino fuerte necesitaba leyes claras y justas.
Recopiló y revisó las leyes existentes de sus predecesores, como Offa de Mercia y Ine de Wessex, y las complementó con sus propias estipulaciones, inspiradas en principios bíblicos. El prefacio de su código legal, que enfatiza la necesidad de leyes para la paz y la justicia, revela la profundidad de su pensamiento como gobernante cristiano. Aunque los detalles de su código legal se explorarán más a fondo en el próximo capítulo, es crucial entender que el establecimiento de un marco legal unificado y la restauración de la justicia fueron elementos fundamentales de la reconstrucción post-vikinga, restaurando la confianza y el orden en una sociedad traumatizada. La ley no era solo para castigar, era para guiar, para establecer un contrato social que permitiera a los anglosajones reconstruir sus vidas con seguridad. La prosperidad regresó lentamente a Wessex. La agricultura, base de la economía, se recuperó bajo la protección de los Boers. El comercio, tanto interno como externo, floreció. Las monedas de Alfredo, con su imagen de rey sabio y victorioso, se convirtieron en un símbolo de la estabilidad y la renovada autoridad de Wessex. El reino dejó de ser un puñado de enclaves a merced de la invasión para convertirse en una entidad cohesionada y, sorprendentemente, en ascenso. Pero la visión de Alfredo no se limitaba a Wessex. Él se veía a sí mismo no solo como el rey de su propio pueblo, sino como el protector de todos los anglosajones. Tras Eddington, su prestigio se disparó. Reinos anglosajones vecinos, como Mercia, o al menos lo que quedaba de Mercia fuera del Danelaw, que habían sido desmembrados o subyugados, comenzaron a mirar a Alfredo como su legítimo líder. En un movimiento estratégico brillante, Alfredo casó a su hija Aethelflaed con Aethelred, el ealdorman de Mercia, consolidando una alianza que unió los destinos de Wessex y Mercia. Esta no fue una conquista por la fuerza, sino una unificación a través de la diplomacia y el reconocimiento de una autoridad moral superior. Hacia el final de su reinado, Alfredo se titulaba rey de los anglosajones, Rex Anglo-Saxonum, una afirmación audaz y profética. Aunque no gobernó sobre toda Inglaterra, su visión y sus esfuerzos sentaron las bases para la unificación futura del reino bajo sus descendientes. Su lucha no fue solo por Wessex, fue por la idea de una Inglaterra anglosajona, una identidad nacional que los vikingos habían amenazado con borrar para siempre. Las estrategias militares y defensivas de Alfredo, su capacidad para convertir la derrota en victoria y la anarquía en orden, no solo salvaron a Wessex, sino que dieron luz a la idea de lo que podría ser una Inglaterra unida, fuerte y cristiana. La batalla por la supervivencia no fue solo una serie de choques armados, fue una lucha por el alma de una nación, un testimonio de la resiliencia humana y el poder de un liderazgo verdaderamente excepcional. Tras las arenas ensangrentadas de Eddington, donde Alfredo el Grande no solo defendió un reino, sino que forjó el germen de una nación, uno podría pensar que su leyenda estaba ya completa. Que su genio militar, su resiliencia inquebrantable y su habilidad para unificar la resistencia anglosajona contra el implacable avance vikingo, eran suficientes para inscribirlo en los anales de la historia con letras de oro. Pero eso sería subestimar la verdadera magnitud de este hombre. Si la espada le dio la oportunidad de reconstruir, fue su visión, su mente y su profunda fe lo que le permitió sentar los cimientos de una Inglaterra que perduraría por siglos. Porque Alfredo entendió algo fundamental que muchos gobernantes ignoran: la fuerza de un reino no reside únicamente en sus ejércitos, sino en la inteligencia, la moral y el espíritu de su pueblo. Y fue precisamente en estos frentes, en la educación, la ley y la cultura, donde Alfredo el Grande no solo brilló, sino que redefinió el concepto de liderazgo. Imaginen un país devastado. Las incursiones vikingas no solo arrasaron aldeas y fortalezas, también quemaron bibliotecas, saquearon monasterios y dispersaron a los eruditos. La rica tradición de aprendizaje y alfabetización que había florecido en Inglaterra y que nos había regalado figuras como Beda el Venerable, estaba al borde del colapso. El latín, la lengua de la Iglesia y del conocimiento, se había vuelto incomprensible para muchos clérigos, y mucho menos para la población en general. Alfredo, con una franqueza asombrosa que conocemos gracias a sus propias palabras, lamentó que, a su llegada al trono, apenas hubiera hombres al sur del Támesis que pudieran traducir sus oficios de latín al inglés, y que,
Si había alguno, era muy escaso al norte del río. Es más, él mismo admitía su propia dificultad con el latín en su juventud, a pesar de su inmensa curiosidad y sed de saber. Esta era la cruda realidad, una oscuridad intelectual amenazaba con devorar el alma misma de Inglaterra. Pero Alfredo no era hombre de lamentos estériles. Era un visionario pragmático. Comprendiendo que un reino ignorante era un reino débil, se embarcó en una ambiciosa y revolucionaria campaña para restaurar y revitalizar el saber. Su primera gran iniciativa fue establecer una escuela en su propia corte, un centro de excelencia donde no solo sus propios hijos y los hijos de sus nobles recibirían educación, sino también jóvenes prometedores de familias comunes. Trajo eruditos de todas partes de Europa, hombres como Grimbald de Saint-Bertin, Juan el Sajón y Plegmont, a quien eventualmente nombraría arzobispo de Canterbury para enseñar latín, filosofía, historia y, crucialmente, los fundamentos de la fe cristiana. No era una simple guardería real, era una universidad embrionaria, un faro de conocimiento en medio de la penumbra. Sin embargo, Alfredo sabía que la educación no podía limitarse a un pequeño círculo de élite. Para que el conocimiento y la moralidad permearan toda la sociedad, era esencial que estuvieran accesibles en la lengua vernácula. Así nació el monumental proyecto de traducción de Alfredo, una empresa intelectual sin precedentes en su época. Su objetivo era ambicioso, traducir los textos más fundamentales de la sabiduría cristiana y clásica del latín al inglés antiguo, de modo que todos los hombres libres de Inglaterra que tuvieran los medios para hacerlo pudieran leerlos. Esto no era solo una cuestión lingüística, era una declaración de principios, una afirmación de la importancia de la lengua y la cultura anglosajonas, y un acto de democratización del saber que estaba siglos adelantado a su tiempo. Entre las obras que Alfredo mismo tradujo o encargó traducir, algunas destacan por su profundo impacto. Tenemos la Cura Pastoral de Gregorio Magno, un manual esencial para el clero sobre cómo guiar a su rebaño. Alfredo no solo la tradujo, sino que la dotó de un prefacio personal que es, en sí mismo, un tesoro histórico. En él, expone su filosofía educativa, su angustia por la decadencia del aprendizaje y su ferviente deseo de restaurar la edad de oro intelectual de Inglaterra. Argumenta que el conocimiento es la base de la sabiduría y la piedad, y que la ignorancia es el enemigo tanto de la fe como del buen gobierno. Imaginen la fuerza de un rey que, en medio de la reconstrucción de un país devastado, prioriza la educación del clero y de su pueblo por encima de casi todo lo demás. No lo hacía por mero capricho, sino porque creía firmemente que un pueblo informado y moralmente recto era un pueblo más fuerte y piadoso, capaz de resistir no solo las invasiones físicas, sino también las espirituales y culturales. Otra joya de su proyecto fue la Consolación de la Filosofía de Boecio. Esta obra, escrita desde la prisión por un filósofo romano que esperaba su ejecución, es una profunda meditación sobre la fortuna, el destino, el bien y el mal, y la naturaleza de Dios. Para Alfredo, un rey que había conocido la adversidad en su forma más brutal, que había estado al borde de perder todo, esta obra resonaba de una manera única. No solo la tradujo, sino que la adaptó, inyectando sus propias reflexiones, anécdotas personales y una perspectiva decididamente anglosajona y cristiana. Su versión de Boecio no es una mera traducción, es una reinterpretación, una conversación entre dos mentes brillantes separadas por siglos, un diálogo sobre cómo encontrar la serenidad y la sabiduría incluso en los momentos más oscuros. Esta obra se convirtió en una guía moral y filosófica para las generaciones venideras de gobernantes y pensadores ingleses. Y luego está la historia eclesiástica del pueblo inglés de Beda el Venerable, la historia del mundo de Orosio, y los soliloquios de San Agustín. Cada una de estas traducciones no solo recuperó conocimiento perdido, sino que lo puso al alcance de un público mucho más amplio, fomentando un sentido de identidad cultural y religiosa compartida. Al hacerlo, Alfredo no solo revivió la erudición, estaba creando una literatura en inglés, elevando el inglés antiguo a la categoría de lengua literaria y administrativa. En esencia, estaba sentando las bases de lo que hoy conocemos como la prosa inglesa, un legado de incalculable valor que perdura hasta nuestros días. Pero,
quizás, la contribución más singular y duradera de Alfredo a la cultura inglesa no fue una traducción, sino una creación original, la Crónica anglosajona. Este no era un simple libro, era la historia viva de Inglaterra, un registro anual de eventos importantes que comenzó a compilarse bajo su patrocinio. La crónica, que continuaría siendo actualizada por diferentes monasterios durante siglos después de su muerte, es la fuente principal para comprender los primeros años de Inglaterra. No solo documenta batallas y reinados, sino que también narra las historias, las genealogías y las aspiraciones de un pueblo. Fue una herramienta poderosa para forjar una identidad nacional unificada, para recordar a los ingleses, un concepto aún en formación, su pasado común, sus luchas compartidas y su destino colectivo. Con la crónica, Alfredo no solo escribía historia, estaba construyendo una narrativa para una nación, cimentando la idea de una Anglo-Land, una tierra de los anglos, más allá de las divisiones tribales. La visión de Alfredo no se limitaba al ámbito intelectual. También se extendía a la estructura legal y moral de su reino. Las incursiones vikingas no solo habían desmantelado la educación, sino que también habían fragmentado las leyes y la administración. Los códigos legales eran dispares, la justicia a menudo caprichosa. Alfredo, reconociendo la necesidad de estabilidad y orden, emprendió la monumental tarea de unificar y reformar el sistema legal. Su trabajo culminó en lo que conocemos como el Domboc, o el Libro de las Leyes de Alfredo. Este código legal no era una mera imposición arbitraria. Alfredo fue meticuloso, consultando las leyes existentes de sus predecesores anglosajones, los códigos de Ethelberto de Kent, Ine de Wessex y Offa de Mercia, para identificar los principios comunes y las mejores prácticas. Pero el Domboc fue mucho más que una simple compilación. Lo que lo hizo verdaderamente revolucionario fue la inclusión de los 10 mandamientos, pasajes del Éxodo y la regla de oro cristiana al principio del texto. Esta introducción explícita de principios cristianos en el corazón de la ley secular no tenía precedentes. Para Alfredo, la ley divina y la ley humana no podían estar separadas. La justicia terrenal debía reflejar la justicia de Dios. Esto no solo le dio una autoridad moral inquebrantable a sus leyes, sino que también infundió en el sistema legal un sentido de moralidad y ética profundamente arraigado en la fe cristiana. El Domboc también buscaba la equidad. Estableció penas graduadas para crímenes, protegió los derechos de los más vulnerables, incluidos los extranjeros, y buscó reducir los ciclos de venganza de sangre que a menudo desestabilizaban la sociedad anglosajona. Al establecer un marco legal claro y justo, Alfredo no solo restauró el orden, sentó las bases para el desarrollo del derecho consuetudinario inglés, una de las mayores contribuciones de Inglaterra al mundo. Su código fue un modelo para futuros reyes y legisladores, y su influencia puede rastrearse en el pensamiento jurídico inglés durante siglos. Pero para comprender la profundidad del legado de Alfredo, debemos sumergirnos en su piedad personal. Él no era un rey cristiano de nombre, era un hombre profundamente devoto, cuyas decisiones y su visión estaban intrínsecamente ligadas a su fe. Se le describe como alguien que dedicaba gran parte de su tiempo a la oración y a la lectura de las Escrituras, a pesar de sus constantes problemas de salud y las abrumadoras exigencias de su cargo. Se dice que dividía su tiempo, sus ingresos y sus pensamientos en partes iguales, dedicando la mitad a Dios y la otra mitad a los asuntos del reino. Esta devoción no era una debilidad, sino la fuente de su inquebrantable resiliencia y su sabiduría. Su fe le enseñó que el poder real era un don y una responsabilidad divina. Se veía a sí mismo no como un déspota, sino como un pastor de su pueblo, encargado por Dios de velar por su bienestar temporal y espiritual. Esta visión de la monarquía como un servicio divino, una suerte de sacerdocio secular, lo distinguió de muchos otros gobernantes de su tiempo. Su insistencia en la educación del clero a través de la cura pastoral no era solo una reforma administrativa, era un acto de piedad, un deseo de asegurar que los líderes espirituales de su reino estuvieran bien equipados para guiar a las almas. Aunque la devastación vikinga había hecho imposible la restauración inmediata de la vida monástica a gran escala, Alfredo apoyó los monasterios en el continente y soñaba con ver florecer de nuevo las casas religiosas en Inglaterra.
Su devoción se manifestó también en su interés por la construcción y reparación de iglesias y monasterios que habían sido destruidos. Entendió que la arquitectura religiosa no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo visible de la continuidad de la fe y la civilización. En esencia, Alfredo creía en la WSDM, sabiduría, un concepto central en la cultura anglosajona que englobaba no solo el conocimiento intelectual, sino también la prudencia, la piedad y la moralidad. Para él, un rey sabio era un rey que buscaba el conocimiento, actuaba con justicia y gobernaba con un ojo puesto en la voluntad divina. Su propia vida fue un testimonio de este ideal, buscando incansablemente la sabiduría para él y para su pueblo, convencido de que solo a través de ella podrían sobrevivir y prosperar. Fue esta profunda conexión entre su fe, su visión cultural y sus acciones políticas lo que, con el tiempo, le valió el reconocimiento de San Alfredo el Grande. Aunque nunca fue formalmente canonizado por la Iglesia Católica Romana en el sentido estricto que conocemos hoy, fue venerado como un santo en Inglaterra durante siglos, especialmente después de la conquista normanda, y es reconocido como tal en la comunión anglicana. Su festividad se celebra el 26 de octubre, el día de su muerte. Su santidad no se basaba en milagros espectaculares, sino en la totalidad de su vida, su piedad personal, su heroica defensa de la fe cristiana contra los paganos, su incansable trabajo por la educación y la moral de su pueblo, y su papel como modelo de rey cristiano. La veneración de Alfredo como santo es un testimonio de cómo sus contemporáneos y las generaciones siguientes percibieron su reinado no solo como un éxito militar, sino como una misión divina para restaurar la civilización y la fe en una tierra asediada. Así, Alfredo el Grande, con su espada y su pluma, con su fe y su intelecto, no solo salvó a Wessex de la aniquilación, él sentó las bases para la existencia misma de Inglaterra como nación unificada, con una identidad cultural y espiritual distintiva. Su legado no fue solo un territorio defendido, sino una lengua rescatada y elevada, una ley moralizada, un pueblo instruido y una fe restaurada. Fue un renacimiento cultural en el sentido más profundo, un testimonio del poder transformador de la visión de un solo hombre. Cuando pensamos en el concepto de grande aplicado a un monarca, a menudo imaginamos conquistadores o constructores de imperios. Pero la grandeza de Alfredo no provino de la conquista de tierras extranjeras, sino de la reconstrucción de su propia tierra desde los escombros, no solo militarmente, sino también intelectual, moral y espiritualmente. Él vio más allá de la urgencia inmediata de la guerra y proyectó una visión para el futuro, una visión de una Inglaterra alfabetizada, justa y piadosa. Fue un rey que no solo derrotó a los enemigos externos, sino que también luchó y venció a la ignorancia y la desesperanza internas. Su reinado fue un faro en la oscuridad, un recordatorio perdurable de que el verdadero liderazgo va más allá del poder temporal, para tocar el alma de una nación y moldear su destino para las generaciones venideras. Esta es la esencia de su legado, el eco inmutable de un rey que fue, verdaderamente, adelantado a su tiempo. Así, San Alfredo el Grande emerge no solo como un rey, sino como un faro de sabiduría, resiliencia y liderazgo cristiano. Su visión transformó una nación, forjando un legado que sigue resonando hoy, inspirándonos a la grandeza. Si te ha cautivado esta increíble historia y su impacto intemporal, suscríbete para no perderte nuestros próximos viajes históricos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro rey o figura te gustaría que exploráramos en futuros videos?